Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Quería aclararles que, bueno, voy a hablar sobre la taxonomía del orden primates a nivel general. Dado que ando en gira de campo, pues no encontré la presentación adecuada, así que me disculpan allí. Voy a hablarles entonces de taxonomía del orden primates, algo muy general para que se animen con esta charla, quizás algunos estudiantes a participar. Y también quiero felicitar a todos como Día del Biólogo, que próximamente es mañana, creo que es, lo estamos celebrando. Así que gracias nuevamente por la invitación. Bueno, comenzando con eh, la referencia principal de nuestros mamíferos a nivel de museos, a nivel de taxonomía sistemática. Se trata mayormente del libro Mammals Species of the World. Actualmente ya hay varios tomos separados referentes a diferentes grupos de mamíferos, en particular el nuestro es de primates, así que son algunas referencias que se deben de tener en cuenta para museos. De hecho, se usa para la clasificación oficial de las especies y lo referencia la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El Museo de Vertebrados de la Universidad de Panamá lo utiliza también. El museo o la colección zoológica Eustorio Méndez del Gorgas también lo utiliza. Aquí en Panamá como los dos referentes principales de eh, recipientes de especímenes de nuestros mamíferos. Bien, es importante saber que la procedencia del nombre primate viene de el primer organismo que la ciencia trata de clasificar dentro del reino animal. Por eso se llama primero o primordial principal o primates. En el siglo XIII se utilizaba en el clero para establecer orden jerárquico mayor dentro del clero religioso. Actualmente primates se entiende como nuestro orden. Y nosotros tenemos varias características dentro de los mamíferos que nos coloca al ser humano y a las demás especies que voy a mencionar aquí dentro de este orden. Estas características las podemos resumir en 7. Hay algunas más, pero las más relevantes son un hocico corto, que a la vez nos hace un poquito más cortos de olfato. Esto porque a diferencia de otros animales, el vestíbulo de los cornetes tienen entonces menor recepción de olor. Así que se nos disminuye un poco el olfato a los primates, aunque hay algunos prosimios que son parte del orden primate que todavía mantienen su hocico un poco más largo, o strepsirrhinos también. Organización esquelética primitiva. Esto es por lo que es la parte de los dígitos. Más adelante verán una diapositiva sobre esto. Los dedos oponibles, por ejemplo, también nos hacen tener más habilidades al sostener cosas, a utilizar herramientas más adelante. Eh, la presencia de uñas más que garras, una cosa que nos separa bastante de los otros mamíferos, aunque hay algunos primates que tienen uñas modificadas a garras, pero no son ciertamente garras. Un cerebro relativamente más desarrollado, eh, tanto a nivel de especialización cerebral, a nivel del cuerpo, una proporción bastante similar, incluso a veces más grande, un largo periodo de desarrollo de gestación y eh, de desarrollo a nivel de feto a adulto. Y esto nos hace entonces también parte de este orden primate. Es la presencia de placenta, también somos placentarios. Entonces, para dar ejemplo, voy a ir mencionando un poquito más a profundidad cada una de estas categorías y después vamos a mencionar algunos primates a nivel de todo el trópico, el viejo y nuevo mundo. La percepción olfativa
algunos tenemos los dos sistemas, el mayor olfatorio, el MOS que se denomina, y el AOS, que es un sistema accesorio. El que tiene el sistema accesorio tiene posibilidades mayores de ser receptivo a olores. Algunos primates utilizan olores que mantienen en los árboles donde ellos se encuentran y que dejan rastros para que los otros sepan de que ellos están allí, o también si son machos buscando hembra o hembras buscando machos, que sepan cuál es el estado de estro o el estado de reproductivo que tiene el individuo. Entonces son señales de feromonas, pero otros primates no tienen esta capacidad de detección, por lo tanto no las utilizan y utilizan un sistema más rudimentario. Es el caso, por ejemplo, aquí podemos ver un, un társido, un prosimio, en comparación con un cánido. En este caso, el primate, el társido, tiene un hocico reducido, por lo tanto, menor eh, recepción olfatoria en comparación con un cánido, que es un excelente rastreador por olfato. Por eso, el ser humano, en combinación con un cánido, como los perros que se han ido domesticando, han sido excelentes aliados para buscar comida. Tenemos en lo que es la disposición de los dedos. Gran importancia aquí, porque a pesar de que todos los primates tienen o mantienen 5 dedos, que es una característica primitiva, y lo digo así porque si lo vemos en el caso de pájaros, aquí hay pájaros, aquí hay cetáceos, una ballena, por ejemplo, un mamífero que ha modificado sus 5 dedos para aletear. En el caso de otros animales, como un cánido o un humano, ustedes pueden ver que nosotros tenemos la capacidad de agarre mayor. El resultado a veces incluye el ensanchamiento de las puntas de los dedos para asirnos más a las ramas, en este caso los társidos, como el que había mencionado anteriormente. Como los orangutanes no tienen tal necesidad y son más bípedos, ellos son dedos más alargados y un dedo ponible un poquito más corto. Ellos utilizan los puños, igual el gorila y el ser humano, pero todos tienen dedos oponibles. Estos dedos oponibles son muy importantes y están relacionados con un cambio de hábitat o con un cambio de nicho. Por ejemplo, los que son arborícolas tienen mayor necesidad de alargar los dedos y de reducir un poco algunos dedos. Por ejemplo, los monos araña son digitígrados de 5 dígitos en particular, pero mayormente en sus manos han eliminado el pulgar y han aumentado la capacidad de agarre alargando los dedos. De esta forma, ellos tienen mayor balance en las ramas y pueden saltar a largas distancias teniendo un cálculo preciso y un agarre excepcional. Esta es una ventaja, pero es una adaptación también dependiendo de su forma de vida arborícola completa. Está relacionado con el gen HOXA13, por si alguien está interesado en lo que respecta a los cambios genéticos. O se supone que todos los cambios morfológicos están relacionados con variaciones en el ADN. Por eso, la taxonomía al principio comienza con morfología, es decir, clasificando por morfoespecie, y ha habido en el transcurso del tiempo algunas discrepancias en cuanto a especie y subespecie por el tema de la genética. Una cosa que hasta el momento está en controversia y ya tenemos por esta razón 5 tipos o más de clasificaciones del término especie. Cuando hablamos de dedo oponible también, aquí podemos ver, por ejemplo, que nos facilita mucho el uso de herramientas
no solamente al ser humano. Ustedes pueden ver en este árbol de antropoides como especies como Cercopithecus, macacos, Oleontopithecus, que son arborícolas, varían en cuanto al tamaño del pulgar e incluso la presencia de garra en el pulgar solamente, obviamente una uña modificada, una falsa garra, en comparación con los demás dedos. El único animal que presenta dedo oponible con uña, similar al ser humano, podría decirse que es la zarigüeya, con las patas traseras. Pero aún así, ellos sí presentan garras. Nosotros presentamos uñas modificadas en forma de garra en este sentido. Esto nos ayuda, como había mencionado, dependiendo del hábitat, a podernos adaptar y sobrevivir. Ventajas de agarre: el equilibrio, el acceso al alimento y la supervivencia como tal. Mayor precisión. Tenemos aquí algunos ejemplos de el mayor agarre y también otros animales que utilizan sus manos de forma muy hábil, como por ejemplo la nutria, y que presentan habilidades de uso de herramientas en cierto sentido. Aquí vemos a la nutria colocándose una piedra en su abdomen de forma dorsal. Así ella rompe las conchas, los crustáceos y se los va comiendo como si tuviera un plato ahí en su vientre. En el caso del Zapajus, el cariblanco aquí panameño también, el Cebus imitator y el Cebus capuchino también presentan en diferentes ocasiones el uso de herramientas, indirectamente o directamente. Indirectamente por yunques, por martilleo, sin, eh, digamos, una roca interviniendo como martillo, simplemente estrellando, pero sí el principio de que al chocar un objeto fijo con otro más blando, saben que van a encontrar su alimento ahí. Monos tití, por ejemplo, estos que no son tití chiricanos, pero que se parecen, estos son un tipo de saimiri de Sudamérica, pueden presentar también habilidades grandes, igual el tití panameño Saguinus geoffroyi, con manipulación por la facilidad que tienen en manipular cositas pequeñas como insectos, incluso pescar mosquitos, por ejemplo. Son habilidades que nos da el tener 5 dedos y la capacidad oponible en los dedos. Se ha descubierto incluso en especies ya extintas, como el Teilhardina brandi, que estaba por el sur de California, como un animal que presentaba garras, pero que era adaptado completamente a los árboles y que mantenía esa precisión justamente por la capacidad oponible. El cerebro relativo al tamaño del cuerpo en los primates nos ha facilitado también una gran concepción de espacio, de tiempo, que son muy importantes para la supervivencia de nuestra especie. Por ejemplo, en las áreas neocorteza constituyen, por ejemplo, un desarrollo bastante bueno en el palio, en lo que es el manto neuronal, y lo que recubre cada lóbulo cerebral en mamíferos en general, pero que en el ser humano se encuentra muy desarrollado. Ustedes pueden ver allí diferentes sectores en el cerebro. Muchos están relacionados con lo que es el arte, incluso la creatividad que tenemos nosotros, una capacidad que nos aleja bastante del resto de los animales, que nos hace inventar. Tenemos entonces que al tener un cerebro mayor, también hay modificaciones que se dan en nuestro cuerpo. Al tener un cerebro mayor, la apertura de la pelvis a la hora del parto tiene que ser mayor, pero no puede ser, digamos así, tan grande. Por lo tanto,
el ser humano nace y los primates en general nacen con una discapacidad, a diferencia de otros animales que apenas nacen, digamos, un antílope puede nacer y de una vez se para en cuatro patas y comienza a andar. En este caso nosotros necesitamos cuidado parental. Entonces siempre hay un toma y daca en esto de las adaptaciones evolutivas. Entonces tenemos, por ejemplo, unas comparaciones de tres antropoides aquí, Lucy, el Homo erectus y el Homo sapiens, que han ido aumentando el tamaño del cerebro, el tamaño de la caja craneana, y que a su vez nos ha hecho más en necesidad de una vida social. Por eso los primates son organismos sociales, o somos organismos sociales. Necesitamos cuidado parental, padre, madre, hermanos, tíos, tías, etc. Aquí podemos ver los diferentes grupos de mamíferos que presentan placentas en diferentes tipos de nivel evolutivo. Primates está dentro también de los prosimios y los antropoides, que son parte del orden primates. Pero otros animales como los murciélagos, los elefantes, tienen otra organización, pero dentro de ellas también son organismos placentarios. Y el árbol filogenético de primates, para ya entrar un poquito en lo que es primates y su taxonomía, tenemos los lemures, los lorícidos, los társidos, como prosimios o monos primitivos, solamente en Madagascar. Por eso la importancia de esta isla en el sur de África. Y también tenemos entonces los monos del viejo mundo y los monos del nuevo mundo. Los monos del viejo mundo, mayormente bípedos, los antropoides sobre todo, o escansorios, es decir, que utilizan el sotobosque y el hábito arborícola y lo combinan. Y los arborícolas estrictos, que son los primates neotropicales. En cuanto a diversidad mundial de primates, nosotros tenemos aquí cuatro grupos grandes que hay, donde el 30% de la biodiversidad se encuentra en el neotrópico, a diferencia de lo que muchos piensan de que es el continente africano. Es en el neotrópico donde se da la mayor cantidad de primates y todavía se está descubriendo especies nuevas. Esto dado al Amazonas, obviamente, que es compartido con otros países, no solo Brasil. En Panamá, nosotros podríamos considerarnos como el país con similar actuación en cuanto a biodiversidad que Brasil, por el bosque que tenemos en la zona del Darién, un bosque donador que viene del Chocó colombiano y que hace que nosotros mantengamos fluidez de estas especies hacia el norte, recordando de que los primates van de sur hacia el norte. Por eso la tendencia de que haya más diversidad de primates no humanos en Sudamérica y vaya disminuyendo a medida que vamos llegando a Estados Unidos, donde no hay primates. Tenemos aquí entonces por porcentaje de taxa 29 para África, 15 para Madagascar, 26 para Asia entero y 30 con el neotrópico. Y podemos ver las especies, 204 especies en el neotrópico, pero estamos hablando de especies. Especies y 156 y un porcentaje de 33%. Ya así, diferentes números por familia y género. Madagascar, Asia y Neotrópico comparten la misma cantidad de familias. Y a nivel de taxa, ya 681, es decir, especies y subespecies, para todos los primates en el mundo. Esa es la cifra actual de todos los primates que hay en el mundo. 37 son simios, es decir, el 5%. 473 son monos, es decir, arborícolas de cola prensil o semiprensil, y 170 taxas de prosimios.
Esto para dar un pantallazo general. Los países más diversos a nivel de primatología vendrían siendo Brasil con 139 especies o taxas, especies y subespecies, Madagascar con 102, Indonesia con 70, la República Democrática del Congo con 66, Colombia con 52, Perú con 50. Pero todos están relacionados con grandes masas de bosque para lo que respecta a mayormente a neotrópicos. Y en Panamá, 23, quiero decir 13 especies o taxas, 13 especies, subespecies, contando con el mono tití panameño, el Saguinus geoffroyi, que no tiene subespecie, el Laotus sonalis, que tampoco tiene subespecie, el Zeus imitator, que tampoco tiene subespecie, el Zeus capuchino, el Saimiri o el Steady, que tiene dos subespecies, el Citrinellus para Costa Rica y el Orstedio para Panamá. El Alowata paleata, que tiene dos subespecies, el paleata y el Equatorialis. Bueno, aquí en Mesoamérica estamos incluyendo también el Alowata pigra, que se comparte entre Guatemala, México y Belice. El Ateles geoffroyi, que es el mono araña colorado, que varía en diferentes subespecies que están allí, como el Frontatus, el Azurensis para Panamá, el Ateles geoffroyi grisescens, también para Panamá, el geoffroyi, que está en Centroamérica, no está en Panamá, el geoffroyi pan, que creo ya pronto lo van a eliminar de la lista, el Ateles geoffroyi velerosus. Todos esos monos del género Ateles y Alowata constantemente están en revisión taxonómica por el hecho de que hay mucha dificultad para encontrar lo que es la genética de estos animales, dónde se colectan, dónde se encuentran. Algunos no han sido encontrados ya, como el Ateles geoffroyi grisescens en Darién, como el Ateles geoffroyi pan, y están en peligro de que salgan de la lista de la OICN como especies desaparecidas, lamentablemente. Nosotros ya a nivel general, entonces, para mencionar algunos monos o prosimios, podríamos mencionar desde los Queirogalidae, de la familia Queirogalidae, el famoso ratón gigante o enano, o el lemur tenedor. Ahí pueden ver el mapa de distribución cerca, eso es en Madagascar. También Queirogalidae, el lemur de oreja horquillada, el ratón alegre, Queirogalidae también de Madagascar, el lemur deportivo porque anda saltando, tiene una capacidad de salto enorme, el lemur rufo, el lemur sifaca, bastante famoso por el programa, el aye, creo que de este animal se inspiraron para la película de Gremlin, el gálago. Todos son prosimios de Madagascar. Lorícide, algunos lorícidos están en Sudáfrica también, en otros países cercanos a Sudáfrica. El társido también están también en el continente africano. Y ya del Nuevo Mundo, el cebuela pigmea, que es el calitrícido más pequeño que existe. Ustedes pueden ver el tamaño de la mano de esa persona. Ese es el tamaño adulto. El mono más pequeño del mundo. Creo que tiene un aproximado de 30 gramos de peso como adulto. Tenemos Leontopithecus rosalia, un animal muy hermoso, calitrícido también, de la misma familia de los titíes que tenemos aquí. En Panamá el Saguinus, estamos hablando del Saguinus, que es calitrícido también, y otras más variedades, que hay algunos como el Saguinus mostax, el Saguinus midas, eh, otros tamarinos que tienen un pelaje particular. Y ya dentro de los cébidos, 5 prensil, todos ellos, el cébido, Saimiri, Orstedi, este que ven en pantalla que está en Chiriquí,
en las tierras bajas chiricanas en Panamá, endémico, y también se encuentra en Costa Rica, cercano a Punta Burica. Está el capuchino, el cébido, Cebus capuchino imitator y capuchino capuchino, eh, que no tienen diferencia a nivel de morfología, más sí a nivel genético. Desde 2014 que se hizo los primeros estudios contundentes a nivel de genética. El Zapajus, anteriormente era Cebus apela, ahora es Zapajus apela. El mono nocturno, también de la familia Aotidae. Único mono nocturno como tal a nivel mundial, ya que los prosimios, a pesar de que algunos son nocturnos, no son considerados monos como tal, sino prosimios, pero sí dentro del orden primates. Los Pitecia, hay varias especies de Pitecia, pero más o menos se ven así. Hay otros que son pardos, el Cacajaus calvus, por ejemplo, el Chiropotes satanus, son animales del tamaño de un mono aullador, por ejemplo. Los monos aulladores, con dimorfismo sexual, que se encuentra en Argentina, el Alogata caraya, la hembra es cremosa y el macho es negro. Otros aulladores y arañas de la familia Télide, el Alogata pigra, el más grande de los monos aulladores eh, que tenemos, el Alogata seniculus, que son rojos, unimacho multihembra igual a la Alogata coibensis, coibensis y coibensis trabeata, que también son unimachos multihembra, a diferencia de el Alogata paleata, que es multimacho multihembra. Estos Alogata coibensis se encuentran en Azuero y en la isla de Coiba y Jicarón, únicos del mundo, por lo que tenemos una joya muy importante a nivel de taxonomía en nuestro país. También tenemos la Gotrix, que son de los primates neotropicales más fuertes que tenemos en Sudamérica, con cola prensil, atélidos, también igual a los monos araña, tanto el negro como el colorado aquí en Panamá, el Ateles fusice rufiventris, el Ateles geoffroyi panamensis, endémicos de Panamá, compartidos, en este caso el fusice rufiventris con Colombia y Ecuador. El Ateles geoffroyi azuerensis, único de Panamá, de la región sur de Azuero, que ya ha perdido casi el 90% de su distribución y que al momento nosotros en la Fundación de Proconservación de los Primates Panameños hemos reportado una población en vida silvestre de unos 150 individuos solamente, por lo que es el animal que se puede considerar en mayor peligro crítico de extinción a nivel de primates en Panamá. Y otros primates ya de la franja del centro del África, República del Congo, entre otros países de África, en los cercopitécidos aplorines, como los monos patas, los colobos, y con esto pues termino esta pequeña charla con la intención de que el que esté interesado en trabajar con primates, que por favor se comunique conmigo, nosotros y mi fundación, la Fundación Pro Conservación de Primates Panameños, y por medio también del Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal de la Universidad de Panamá, de donde pertenezco. Estamos abiertos a asesorar estudiantes que estén deseosos de trabajar con primates, ahora sabiendo la biodiversidad que tenemos y el potencial de estudios nuevos para nuestro país y para el mundo. Entonces, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesor, por compartir con nosotros. Y chicos, hacemos inicio al periodo de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla justo en el chat y procederemos a leerla. Me reviso las redes. Ok, tenemos algunas preguntas, profesor. Pregunta número 1. Hasta la fecha, ¿cuántas especies de primates tenemos en Panamá? Sí, en Panamá tenemos 13 subespecies y 9 especies. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál es el primate más encontrado en Panamá? O el más abundante. Digamos que el que más se encuentra en diferentes partes del país, podemos decir que es el mono aullador, recordando que hay 2 subespecies. Alouatta palliata sería la especie más común de ver en Panamá. Entendido, gracias. Desde su perspectiva, ¿la primatología se está viendo afectada por el SARS-CoV-2? Al momento no, aquí al menos en Panamá no. Nosotros tenemos mayormente en el neotrópico primates no humanos arborícolas. Si nos vamos a las medidas sanitarias, sabemos que a 2 metros de distancia se puede mantener una protección entre los animales siempre y cuando ellos se mantengan en las alturas de los árboles. El problema es cuando hay interacción con visitantes a los senderos y con comida que se le ofrezca a los monos para atraerlos, una práctica muy mala y que estamos tratando fuertemente de evitar y de pedirle a las autoridades de turismo aquí en Panamá, a los guías, a todos los senderistas que por favor eviten los que tienen cualquier pedacito de bosque en sus casas, que a veces piensan que dándoles comidas a los animales es una forma buena de ayudarles, que por favor no lo hagan porque los estamos acercando a nosotros, los estamos haciendo susceptibles tanto a cazadores, tanto a que tengan una mala dieta, ya que mayormente se les atrae son con frutas azucaradas de alto nivel de azúcar que les hace mucho daño, pero también ahora con el COVID-19. Entonces evitar lo más que se pueda alimentar a los animales o atraerlos por turismo, por medio de comida. En ese caso ahí sí el COVID estaría afectando y aunque no haya COVID, los afectamos si alimentamos a los animales. Es mejor sembrar árboles, hacer la campaña de que por favor se proteja la naturaleza y evitar contacto con ellos. Cada vez que el ser humano lamentablemente atrae a los animales son los que salen perjudicados. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, profesor. La última pregunta de acá de las redes dice, ¿nos podría ampliar un poco más de a quiénes se les considera prosimios? Sí, pero simios vienen siendo aquellos que no están considerados ya sea por morfología ósea, ya sea por que no presenten algunas estructuras internas en su cráneo o en algún tipo de digámoslo así, eh, más que todo a nivel de función por ejemplo, algunos que tengan una morfología que aún no es considerada dentro de lo que es un primate bípedo o un primate arborícola completo. Nocturnos no son, o sea, nocturnos oficialmente como monos no se les considera. Recientemente se les incluyó dentro del orden primates, eh, todavía con controversias a nivel genética. Entonces, digamos que son animales que están en un proceso todavía de clasificación muy difícil, pero que se mantienen todavía considerados como primates por algunas, eh, digámoslo así, características físicas muy superficiales que los acomoda dentro del orden. O sea, no son monos
no son simios, no son antropoides, son prosimios. Son la primera clasificación del orden primates. Es lo que podría decir. Muchas gracias, profesor. Aquí en el chat tenemos dos preguntas. Jorge Riera escribe, excelente presentación. El Ministerio de Ambiente tiene un plan de reforestación, Alianza por el Millón. ¿Se tienen en cuenta los árboles de utilidad para los primates, fruto, hoja, hábitat? Ese es esa es una buena pregunta, la verdad, y quizás sí se tiene en cuenta a nivel del plan inicial, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se habla de reforestación, cuando se habla de promover la reforestación con especies de monocultivo y sobre todo que no sean justamente, como dice mi amigo Jorge, especies que sean utilizadas por nuestra fauna silvestre, porque es lo que se está dando mayormente. La tendencia es a veces cortar bosque nativo y después decir vamos a reforestar, estamos dentro del plan del 1.000.000 de hectáreas y realmente eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es mantener los bosques nativos tal cual están, lo más intactos posibles, para su regeneración en zonas donde hay borde de bosque, por ejemplo, o en zonas donde ha habido pastizales por ganadería y que ahora se han abandonado y se quieren regenerar. Pero entre más utilicemos árboles frutales nativos, árboles que les sirvan a los animales silvestres, estaríamos haciendo la excelente reforestación. Y eso a veces no está muy clarito en el programa de reforestación del 1.000.000 de hectáreas. Entonces, queda de cada uno, el que esté dentro de ese programa, velar de que haya especies nativas. Si bien es cierto, algunas no crecen tan rápido, algunas no le ofrecen un interés que el ser humano quiere, que es el efecto económico, tenemos que tomar en cuenta que un gran porcentaje debe ser especies nativas para que podamos decir realmente que es reforestación. El caso, por ejemplo, de los cafetales y de cultivos como estos tampoco debe considerarse como una reforestación como tal, por el hecho de que es una excusa muy buena cortar bosque y decir yo voy a reforestar con café. Puede ser una alternativa interesante si se cultiva café ya con un bosque, por ejemplo, estable allí y decir, bueno, estoy haciendo una actividad eh, agroecológica, estoy cultivando dentro de una sombra de árbol nativo, ahí sí, pero no cortar bosques nativos para luego sembrar monocultivos o cafetales o maizales y decir estoy reforestando. Eso no es reforestación como tal. Así que sí, muy buena la pregunta. Muchas gracias, profesor. Sí, excelente. Zaida Valdés escribe, bueno, tengo dos preguntas. La primera, me pareció que usted dijo que no había primates en Estados Unidos. De ser así, ¿por qué no hay? Y la segunda es por qué solo un grupo presenta dimorfismo sexual. Sí, son preguntas que todavía se están tratando de explicar. A nivel de la distribución de los primates no humanos en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí hay monos presentes que han sido, o sea, que han sido introducidos más bien por personas que han estado adquiriendo mascotas o también por personas que han rescatado animales y abren estos centros de rehabilitación, algunos se escapan. Entonces, por ejemplo, en la zona de Florida, nosotros podemos encontrar allí poblaciones de monos capuchinos, poblaciones de monos titíes, pero no son nativos del área, no, y tampoco hay un seguimiento como tal de los lugares donde se escapan. Entonces, hay algunos sitios donde sí se puede encontrar primates no humanos, pero no son nativos de allí, son llevados por el ser humano por accidentes. Lo mismo ocurre en los Everglades, con otras especies como pitones, capibaras también.
que han sido introducidos por el hombre. El tema natural de distribución de los primates, como había mencionado, la tendencia es de mayor a menor, porque se supone que la divergencia de ellos viene de el apego que había en Sudamérica con la punta del continente africano. Al irse moviendo, hubieron especímenes, especies, que fueron, bueno, ancestros de estos que actualmente tenemos, que fueron cambiando y que fueron adaptándose al bosque del sur y que luego fueron migrando hacia el norte. Es como decir entonces cánidos de norte a sur, monos de sur al norte. Por tanto, lo máximo que han llegado ha sido hasta México. Ha habido especies, sí, como bien mencioné, hasta California, hasta cierta zona de California, pero ya están extintas. Es por esta razón que en Estados Unidos, oficialmente así a nivel nativo, no hay monos o primates no humanos en este caso. La otra pregunta, no sé si te la contesté ya, ¿cuál era? Ok, Refrescámela. ¿por qué solo un grupo, por qué solo un grupo presenta dimorfismo sexual? Ya, esa es una buena pregunta y todavía no podría responderla porque no ha habido estudios para explicarla. Ha habido algunas conjeturas que las desconozco, pero sé que las hay, pero el género Alowata es un género muy interesante. Se está estudiando constantemente, se ha mantenido estudios sobre todo a nivel de estructuras grupales, de dieta, pero son estudios pioneros. Hace falta más investigación, más personas interesadas en nuestros países para contestar preguntas como estas, que tienen carácter evolutivo, que tienen carácter de estrategias de supervivencia. Entonces, esta pregunta me ayuda a retomar el punto de que necesitamos más estudiantes biólogos o científicos en general, porque la primatología no se centra en que sea un biólogo, puede ser cualquier investigador con una disciplina diferente que trate de hacer algo con la primatología. No es una carrera, es un tema de desarrollo en donde el objetivo son los primates. Entonces, invito a todo investigador que utilice el recurso que tenemos. Somos el país de Mesoamérica con mayor biodiversidad de primates no humanos. Necesitamos más primatólogos, o sea, de cualquier punto de vista científico, como estos trabajos de dimorfismo sexual, estos trabajos de preferencias o, digámoslo así, de hábitats o de alimentos, o parasitólogos que trabajen con primates, cualquier disciplina que pueda trabajarse en pro de los primates y la conservación, obviamente. Gracias, profesor. Marianela Camarena escribe, buenas tardes, profesor. Muy buena presentación y gracias por resaltar lo de alimentarlos. En Los Santos, en Tonosí, ha sido horrible cómo hace años se da la práctica e incluso envenenan a los animales con bananas. Claro. Jorge Riera escribe, y esa sombra de árbol nativa al café tiene ejemplos interesantes en café premium como en Tierras Altas Chiriquí. Ricardo Moreno escribe, mis saludos y respeto, doctor Méndez. Buena presentación. Atentamente, Ricardo Moreno. Gracias, Eh, Ricky. bueno, chicos, Bueno, sí, continúa, yo profesor. quiero hacer un comentario antes de que cierres. Y es que sí, hay buenos ejemplos. El café Harman, acá en Boquete, en conjunto con la eh, ingeniera Luz Loría de la fundación de la FCPP, se ha estado haciendo observaciones en café con sombra, muy, muy efectivos y la verdad muy ecológicos. Yo creo que es uno de los pocos estudios que hay a nivel de toda la región, no solamente en Panamá, a nivel de Mesoamérica, y tenemos que estar orgullosos de eso, porque de aquí, de estas cosas, y bueno, en Nicaragua también hay que decirlo,
se han hecho estudios para incluir al agro, porque nosotros no nos podemos olvidar de que el ser humano tiene que sobrevivir. La primera especie en protección somos nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir si no tenemos a las demás especies cerca y al bosque. Por lo tanto, cuando hagamos las cosas tenemos que pensar en todos, no solamente en el beneficio del ser humano. Y por esto, estudios como estos de agroecología son muy interesantes. Este ejemplo del uso de la inga, por ejemplo, de los árboles de guavita, cansaboca, entre otras guavas, que son muy importantes porque dan ciertos nutrientes al suelo, que le sirve al café y que a la vez mantiene a los animales cerca. Incluso esos animales que son los capuchinos, los monos capuchinos, se han detectado expurgando el café, más no mordiéndolo, buscando insectos. Y eso le da un plus, por decirlo así, un extra al cafetalero, porque le disminuye la depredación de insectos o por insectos en el cafetal. También le aumenta la capacidad de dispersión y de distribución, polinización de otras especies frutales cercanas. Y si se combina café con otros frutales dentro del bosque, en zonas de, digámoslo así, eh, de borde, se pueden lograr cosas. Y se puede lograr también disminuir la matanza que hay a los animales que muchas veces afectan a los cultivos, pero que no ha habido nadie todavía, o no había nadie estudiando esta situación. Entonces, el recurso más fácil que habían tomado anteriormente era exterminar. Ahora el agro está mirando hacia otro punto gracias a estudios como estos, en donde se estudia interacción, uso de hábitat, preferencias de especies y se le da el valor a las especies silvestres y cómo contribuyen al medio ambiente, incluso en zonas de agricultura. Muchas gracias por el aporte, profesor. Como no, Eh, ustedes. bueno, chicos, cerrando el periodo de preguntas, gracias a todos por participar y hacer las preguntas. Y a usted, profesor, muchas gracias por participar con nosotros, apoyarnos y ayudar a la divulgación científica. Gracias a Excelente. ustedes nuevamente, felicidades. Esta semana excelente de charlas. Saludos a todos y aquí a la orden por cualquier estudiante que desea hacer su tesis con primates no humanos en Panamá. Hasta pronto. Cuídese, profesor.